Determinar la ecuación de la hipérbola. Ya sabemos que debe estar en forma general, que pasa por los puntos este y este. Sabemos entonces que debe de ser lo referido al lugar geométrico, porque sabemos que esta x se sustituye en la x, esta en la y, de la forma ordinaria. Y me están diciendo que el centro es el origen. Como el centro es el origen, pues ya tenemos ahí una gran ventaja, y dice que el eje transverso se localiza sobre el eje de las y. Este ejercicio ya prácticamente lo habíamos hecho, nada más es otra vez repetir todo lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, si me están diciendo que el eje transverso está en el eje de las y, y obviamente ya me están diciendo que el centro está en el origen, entonces la h tiene un valor de 0, la k tiene un valor de 0, y lo único que me hace falta es escribir la forma ordinaria de la hipérbola. Y la forma ordinaria de la hipérbola, debido a que estoy viendo que la dirección de esa hipérbola es vertical, precisamente por el eje transverso, entonces sabemos que la forma ordinaria, aquí hay una x menos h elevado al cuadrado, aquí hay una y menos k elevado al cuadrado, y sabemos que el signo positivo nos va a decir la dirección. Por lo tanto, como el eje transverso es el que me dice la dirección y es vertical, sabemos que esta es la fracción que va a ser positiva, y por lo tanto aquí va a ir el parámetro a cuadrada, por aquí va a estar el parámetro b cuadrada, y esta debe de ser negativa, y todo eso igualado a 0. Por lo tanto, ya que tengo esa situación de la forma ordinaria por las cosas que ya les había mencionado, pues lo único que debo de hacer entonces es sustituir, y vamos a sustituir precisamente a que sabemos el concepto de lugar geométrico, y como sé ese concepto de lugar geométrico, sabemos que se va a poder sustituir en la x y en la y. Y también obviamente la sustitución hace referencia a que voy a hacer la sustitución de las coordenadas del centro. Por lo tanto, al hacer la sustitución, ahí va a quedar un menos la x, va a ser un 4, menos la h, que sabemos que es un 0, menos el 0, esto debe de estar elevado al cuadrado, y lo vamos a dividir entre un parámetro que es b cuadrada, y a este le voy a sumar una ordenada, donde la ordenada es 6, le resto la ordenada del centro, que es 0, esto lo elevo al cuadrado y lo divido entre un parámetro que es a cuadrada. Con eso ya tengo la sustitución, aquí se me pasó, no es igual a 0, acuérdense que la forma ordinaria siempre es igual a la unidad, ahí disculpen la imprecisión, y si hago la sustitución de una vez de la otra, pues voy a tener que es un 1 menos un 0, esto va a estar elevado al cuadrado, y lo voy a dividir entre un parámetro que es b cuadrada, y de aquí le voy a sumar, bueno, este primero es negativo, y aquí le voy a sumar un menos 3, que le voy a restar un 0, y que eso debe de estar elevado al cuadrado, y lo voy a dividir entre un parámetro a cuadrada, y eso es igual a la unidad. Una vez que ya hice eso, pues sabemos que tenemos que continuar con la aplicación de los conceptos. En este caso, pues tenemos que empezar con jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero. De ahí me doy cuenta que obviamente hay que hacer lo que está entre paréntesis, pero como le estoy quitando 0, no hay nada que hacer más que aplicar la definición de potencia, porque voy a elevar una base al cuadrado, o sea, voy a multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente, y si acaso, así sí lo voy a tener que hacer, y voy a tener que aplicar la ley de los signos, porque en algún momento voy a multiplicar signos. Ya sabemos que si son iguales es positivo, y si son diferentes es negativo. Por lo tanto, aquí ponemos una raya de separación, y de aquí me queda que esto es un menos 16 dividido entre un b cuadrada, y le voy a sumar un 36 dividido entre un a cuadrada, y esto es igual con 1, por lo que les acabo de explicar, ¿no? De aquí también tengo una resta, por lo tanto me da 1 al cuadrado, que es 1, hay que comenzar con que es negativo, es 1 entre b cuadrada, y le voy a sumar, acuérdense que aquí es un menos 3 al cuadrado, que es multiplicar por sí mismo 2 veces al menos 3, por eso ahí es la ley de los signos, y entonces aquí me queda un 9 entre a cuadrada, y que eso es igual con la unidad. Entonces, ese, vuelvo a repetir, ya lo habíamos hecho, ese ejercicio ya lo hicimos, solamente es repetir lo que ya hemos hecho. Este ejercicio es uno de los más usados para evaluarlos. De ahí entonces sabemos que lo que sigue, que es, acuérdense que allí observo que tengo una incógnita que es el parámetro b, y tengo otra incógnita que es el parámetro a.
Debido a eso, debido a que tengo una primera ecuación y una segunda ecuación, lo que necesito hacer es sistema de ecuaciones. Y para el sistema de ecuaciones, que voy a hacer, sabemos que es el de suma y resta. Voy a utilizar el método de suma y resta. El método de suma y resta. Y acuérdense que en el método de suma y resta, lo que se está buscando es que los coeficientes sean simétricos. Sabemos que simétricos quiere decir que tengan el mismo número, pero que tengan diferente signo. Entonces, si ustedes observan, este 16 y este 1, puedo llegar a hacer que se hagan los mismos. Para que se haga el mismo, lo que necesito aplicar es la propiedad de la igualdad, donde la propiedad de la igualdad me menciona que la operación que hago en el miembro izquierdo es la misma operación que se debe de hacer en el miembro derecho para que no se afecte la igualdad. Entonces, debo de decidir si voy a utilizar el coeficiente de la B o voy a utilizar el coeficiente de la A. Si ustedes observan, para que estos coeficientes sean iguales, esos dos, necesito multiplicar esta ecuación por 16 y con eso ya logro que sea 16. Pero como el 16 también lo tengo que multiplicar por 9, se va a hacer un número muy grande, vamos a estar hablando de casi 154 o por ahí así. Por lo tanto, veo la otra opción. Y la otra opción es que en lugar que estos coeficientes sean simétricos, lo que voy a hacer es que estos coeficientes sean simétricos. Y si se dan cuenta, para que sean simétricos, recuerden que es el mismo número pero diferente signo, pues lo único que tendría que hacer es multiplicar a esta ecuación por 4. Y 4 por 9 me da 36 y ya no es un número tan grande que si yo hubiera multiplicado el 16 por 9. Esa es la razón por la que voy a preferir que los coeficientes que sean iguales son los coeficientes de los que contienen a la a cuadrada, y entonces la propiedad de la igualdad precisamente la voy a aplicar para que sean simétricos. Entonces multiplico miembro izquierdo y miembro derecho de ambas ecuaciones. Voy a mover un poco esta ecuación para tener más espacio. Entonces voy a multiplicar ambos miembros de la ecuación por el número que me permite que sean simétricos. Entonces si yo multiplico para que sea 36, pues resulta que tengo que multiplicar por un 4, porque así este 4 por ese 9 me da 36. Pero yo quiero que sean simétricos, y simétricos quiere decir mismo número y diferente signo. Si yo multiplico solamente por 4, me va a dar un 36 positivo, que es el que ya tengo aquí. Por lo tanto, necesito multiplicarlo por un menos 4, para que entonces ahora sí ya quede el simétrico, tal cual, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por un menos 4. Y también en el miembro derecho voy a multiplicar por un menos 4, precisamente para que sean simétricos. Entonces, haciendo eso, ahora sí ya voy a aplicar el método. Acuérdense que el método de suma y resta se basa en hacer el sistema. Recuerden que el sistema quiere decir operaciones entre ecuaciones. Por lo tanto, el método me dice que los coeficientes deben ser simétricos, pero sistema quiere decir que hago operaciones entre ecuaciones. Por lo tanto, el sistema es que yo escriba aquí el menos 16, lo divide entre b cuadrada, le sume un 36 dividido entre a cuadrada, eso es 1. Estoy solamente repitiendo lo que tengo en la ecuación de arriba. Y ahora hago la multiplicación. Sabemos que al hacer la multiplicación, además de la propiedad de la igualdad, también necesitamos aplicar la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma o de la resta. Entonces es la propiedad distributiva, y además vamos a estar aplicando la ley de los signos, porque vamos a multiplicar signos iguales o signos diferentes. De ahí entonces me queda que al hacer esa aplicación voy a tener un 4 entre b cuadrada, luego este menos 4 por este más 9, por leyes de los signos me da negativo, tengo un menos 36, y si se dan cuenta yo ya logro que sean simétricos, dividido entre una cuadrada, y por la propiedad de la igualdad debo de hacer la multiplicación en el miembro derecho, y entonces me quedó menos 4. Ahora bien, hay que hacer el sistema. El sistema es precisamente hacer operaciones entre las ecuaciones, y eso me lleva a que voy a ver los términos semejantes. El sistema ya quiere decir operación con ecuaciones y ya implica el concepto de términos semejantes, por lo tanto no hay que hacer ahí mucho, y me doy cuenta entonces que al hacer el sistema aquí tengo números de diferente signo, por lo tanto voy a utilizar la ley de la resta.
Ese es un concepto que viene en el de sistema y por lo tanto por ley de la resta hago la resta de los números, dejo el signo del mayor y me queda menos 12 dividido entre la b cuadrada. En el caso del término asociado a la cuadrada, como son iguales los números y de diferente signo, sabemos que el resultado me da 0, por lo tanto no se escribe. Y en el miembro derecho voy a tener un 4 negativo, un 3 positivo, por lo tanto el resultado es negativo. Hago la resta de los dos números y me queda un 3. Con eso, pues ya sabemos que pues ya casi llegamos al resultado. Ahí lo único que hay que hacer en la aplicación de los conceptos pues simplemente es hacer operaciones inversas, para que con las operaciones inversas ya pueda saber cuál es el resultado de la incógnita. Entonces, al hacer la operación inversa, estamos viendo que ahí tengo un b cuadrada, aquí tengo un b cuadrada, pero este b cuadrada va a multiplicar al miembro derecho. Al multiplicar al miembro derecho, eso va a quedar en el miembro derecho, pero yo no quiero que la incógnita quede en el miembro derecho, sino lo que quiero es que quede en el miembro izquierdo. Entonces, además de la operación inversa, lo que voy a aplicar va a ser la propiedad reflexiva, porque yo quiero que todos los resultados, todas las incógnitas, queden en el miembro izquierdo. Por eso hago la propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva menciona que lo puede escribir indistintamente en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Entonces va de nuevo. Este b cuadrada va a multiplicar al menos 3. Por lo tanto, el b cuadrada va a quedar en el miembro derecho. Por la propiedad reflexiva, voy a terminar escribiendo esa b cuadrada en el miembro izquierdo. Lo voy a escribir de una vez en el miembro izquierdo, la b. Ahora bien, este menos 3 está multiplicando a la b cuadrada. Ya hice la operación inversa. Pero este menos 3 no lo quiero con la incógnita, por lo tanto va a ser la operación inversa. Y eso quiere decir que el menos 12 va a ser dividido entre este menos 3. Debido a esa división, primeramente me doy cuenta que es positivo. 2 entre 3 me da 4. Entonces esa operación inversa va a estar seguida de la respectiva ley de los signos, porque voy a tener que dividir signos iguales. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, además de eso, voy a repetir, este menos 3 está dividiendo a este menos 12. Por lo tanto, la división de menos 12 entre menos 3 me da 4. Pero si ustedes se acuerdan, aquí había un b cuadrada. Por lo tanto, si hago la operación inversa, me va a quedar la raíz cuadrada de b. Eso implica que además de eso que estoy poniendo, también vamos a hacer la definición de radicación. Donde la definición de la erradicación me va a permitir llegar al resultado. Por lo tanto, el número que he multiplicado dos veces por sí mismo para que me dé 4, pues hay dos posibilidades, que es el más menos 2. O sea, que hay dos posibles valores de la b, pero sabemos que la b es una distancia. Como la b es una distancia, entonces no queda otra cosa más que decir que el parámetro b tiene un valor de 2 unidades. Acuérdense que son parámetros, pero esos parámetros me quieren decir distancia. Por lo tanto, si ya tengo la distancia del parámetro b, pues ya lo único que debo de hacer es otra vez sustituir. ¿Por qué tengo que sustituir? Pues porque por acá, por aquí, en esta ecuación o en esta ecuación, yo ya sé que nada más están dos incógnitas, que es el parámetro a cuadrada y el parámetro b cuadrada. Entonces lo único que voy a hacer es sustituir, así que vamos a sustituir, y cuando sustituimos tenemos que sustituir en la que tenga los coeficientes más pequeños. Si observan, aquí tengo un coeficiente menos 16, aquí tengo un coeficiente 36, son números muy grandes. Aquí tengo coeficiente 1 y coeficiente 9, por lo tanto en esta ecuación es en la que me conviene más sustituir para que no esté manejando números tan grandes. Y eso me lleva a tener entonces un menos 1 dividido entre una b cuadrada, que es 4, más un 9 dividido entre una a cuadrada, y ese es igual con 1. Acuérdense que estoy considerando la ecuación antes de la aplicación de la propiedad distributiva, antes de la propiedad de la igualdad, perdón. Por eso solamente es la ecuación de lo que estoy haciendo, de lo que estoy marcando con marcatextos verdes. Y de ahí, entonces, ya podemos darnos cuenta
que en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué aplico? Acuérdense que lo importante en geometría analítica y en todas las materias es la toma de decisiones. O sea, de acuerdo a lo que tengo, qué es lo que debo de hacer y por qué, ¿no? De observar lo que tengo aquí, pues precisamente la incógnita está cuadrada, pero esa incógnita está en el denominador. Aparte aquí tengo otro denominador. Debido a que tengo dos denominadores, entonces la decisión que yo tomo para poder resolver esa ecuación es que necesito aplicar nuevamente la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad me menciona que necesito hacer la misma operación en ambos miembros de la ecuación y voy a aplicar la propiedad de la igualdad precisamente porque tengo un denominador y otro denominador. Como tengo dos denominadores, voy a multiplicar tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho por el mínimo común múltiplo. En el momento que yo multiplico por el mínimo común múltiplo, lo que voy a lograr es que ya no queden denominadores. ¿Cómo calculo el mínimo común múltiplo? Pues solamente escojo el primer denominador, que es el 4, lo escribo, multiplicando obviamente a ambos miembros, y la siguiente base que está en el denominador es a cuadrada, por lo tanto la escribo y también se va a multiplicar a ambos miembros. Por lo tanto aquí hay una multiplicación que es 4 al cuadrado por 1, y aquí hay una multiplicación de 4 a cuadrada por esta suma, por lo tanto sabemos que eso me va a llevar a aplicar la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre todos los elementos de la resta, porque estamos viendo que hay uno positivo y otro negativo. Obviamente al aplicar la propiedad distributiva, pues también viene la aplicación de ley de los signos, porque voy a estar multiplicando signos iguales y signos diferentes. Y entonces necesito saber si primero multiplico el 4a cuadrado por 1 o primero hago la división. Entonces eso involucra que también, como debo de tomar la decisión de cuál voy a hacer primero, pues vamos a aplicar jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero de acuerdo a mi conveniencia. Acuérdense que al final de cuentas todas las mates son operaciones y hay que ver cuál me conviene hacer. Por lo tanto, este 4 primero lo divido entre 4 para que me dé la unidad. Y ya dándome la unidad por la unidad pues es 1 y 1 por a cuadrada, pues sigue siendo a cuadrado. Acuérdense que la jerarquía de operaciones también conlleva la propiedad conmutativa porque estoy decidiendo cuál va a ser primero, el orden de los factores no del producto, y está también en jerarquía de operaciones. Bueno, sabemos que eso es negativa por ley de los signos, ¿no? Después, con este 4 a cuadrada y esta a cuadrada, me doy cuenta que lo primero que debo de hacer es precisamente la división de a cuadrada entre a cuadrada, donde me va a dar la unidad, y la unidad por 4 sigue siendo 4, y 4 por 9 pues es 36. Obviamente apliqué previamente la ley de los signos y por eso yo sé que aquí es un más 36. Igual, en el miembro derecho no hay mucho que hacer, simplemente hay un 4 a cuadrada y de ahí pues nada más de verse, ¿no? Por lo que estoy observando en ese resultado que me dio, pues lo único que hay que hacer son operaciones inversas. Entonces voy a hacer operaciones inversas primeramente para que queden juntos los términos que tienen en la cuadrada. Obviamente me doy cuenta que esa operación inversa es porque necesito observar cuáles son los términos semejantes, y una vez que ya me di cuenta que son términos semejantes esos dos, pues simplemente lo que voy a hacer es una ley de la suma. ¿Por qué voy a hacer una ley de la suma? Porque a cuadrada, cuando hago la operación inversa, se le va a sumar al 4a cuadrada. A cuadrada es positiva con la operación inversa y 4a cuadrada es positiva, por eso entra la ley de la suma. Y al entrar en la ley de la suma, se van a dar cuenta que todo me está quedando en el miembro derecho y yo no quiero en el miembro derecho. Por lo tanto, vamos a aplicar la propiedad reflexiva para que todo me quede en el miembro izquierdo, y entonces me va a quedar que 5 veces la a cuadrada, que ya está todo en el miembro derecho pero que lo estoy en el izquierdo, es 36. Y de ahí, si ustedes observan, pues ya lo único que debo de hacer para calcular el valor de la incógnita pues son operaciones inversas, y esa operación inversa me va a llevar a que ese 5, ahí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, por lo tanto me va a quedar un 36 entre 5, pero sabemos que el cuadrado de la operación inversa es una raíz,
Por lo tanto, al ser una raíz, además de la operación inversa, vamos a aplicar la propiedad de los exponentes primeramente, porque si se dan cuenta, le voy a calcular la raíz a un número racional, y entonces la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo la raíz de un número racional, lo que yo puedo hacer es calcular la raíz del numerador y dividirla entre la raíz del denominador. Es lo que voy a hacer precisamente para poder calcular la raíz de cada una de ellas. En este caso, la raíz que sí voy a poder calcular es la